Hola a todos, estamos esperando a una persona que va a participar en la mesa de discusión. Mientras tanto, quiero platicarles sobre este evento que le llamamos Coloquio de Egresados 2021, en el marco del seminario del Departamento de Ciencias de la Computación de aquí de CICESE. La mesa de discusión del día de hoy está titulada El camino hacia la academia, oportunidades, retos y experiencias. Más adelante se van a presentar nuestros panelistas y van a conocer un poco más de su trayectoria. Esto es a grandes rasgos las charlas que hemos tenido. Ya todas están, las que ya pasaron, ya están en YouTube. Egresados que se fueron por el camino de la industria son las tres primeras mesas, los que fundaron sus propias compañías, los que trabajan en compañías en México, egresados que trabajan en compañías en el extranjero, y estas últimas tres son quienes están en este camino de la academia. Los que estuvieron en un postdoctorado en el extranjero, los de hoy, gente consolidada en la academia, y la próxima semana estudiantes que estudiaron la maestría con nosotros y se fueron al doctorado en el extranjero. Estos son los medios en los cuales damos un poco de publicidad a nuestro seminario. En YouTube el canal lo van a encontrar como DCC CICESE, y ahí van a encontrar todas las charlas, no solamente de este coloquio de egresados, sino de todos los seminarios que hemos realizado a partir del último cuatrimestre del año pasado. Y también les recordamos por Twitter sobre estos videos que vamos subiendo. También es la cuenta DCC-CICES. Entonces, cedo la palabra al doctor Alberto Fernández, que va a ser quien va a moderar esta mesa de discusión del día de hoy. Adelante. Gracias, Hussein. Nada más una pregunta, Hussein. ¿Estamos celebrando algo o el coloquio es, nada más se nos ocurrió empezar a hacerlo? Es Pues solo como se, parte de los seminarios, o sea, por Ah, ok. invitar a los Ok, porque lo que estudiantes. pasa es que tuvimos, ahorita son como 25, no, un poquito más de 25 años de nuestro posgrado. Entonces no sabía si era eso o era otra razón, ¿no? Pero bueno, pues sí, muchas gracias, Hussein, por invitarme y darme la oportunidad de platicar de nuevo con, con varios egresados nuestros a los que pues tengo gran aprecio y con ellos pues conviví algunos años y todavía con algunos tengo contacto. Entonces, para esta plática o esta mesa de discusión, pues tengo por ahí unas preguntas preparadas. Nada más déjenme brevemente decirles que, bueno, tenemos ahorita 4 egresados de doctorado. Los voy a nombrar por orden por la fecha en que egresaron. La primera de ellas es Marcela Rodríguez, que según mis datos fue la primera graduada de doctorado de nuestro programa en Ciencias de la Computación. Anteriormente había habido otros 4 egresados, pero como en aquella época no teníamos becas, ellos estaban administrativamente enrolados en el posgrado de electrónica y telecomunicaciones. Entonces, si consideramos a ellos también como nuestros estudiantes, pues esta Marcela sería la quinta egresada. Después vendría Gabriel López, pero no pudo asistir. Él sería nuestro sexto egresado. Después tenemos a José Luis López, que él, según mis datos, es el egresado número 25 de doctorado. Poquito después viene Daniel Fajardo, que sería el egresado número 27. Y finalmente José Domingo Colves, que sería el egresado número 51. Y nada más para cerrar las cifras, actualmente tenemos 63 egresados de doctorado en nuestro programa. Entonces, lo primero que les voy a pedir
a los panelistas es si nos pueden proporcionar una información básica de cada uno de ustedes, por ejemplo, en dónde trabajan, o dónde realizaron su licenciatura, a qué se dedican y cualquier otra información relevante que quieran proporcionar. Entonces, le voy a ceder la palabra a Marcela. Muchas gracias, Alberto. Bueno, comentando, yo tengo 23 años trabajando en la Universidad Autónoma de Baja California. Yo estudié el doctorado en CICESE, terminando en el 2005. La maestría la finalicé en el 1998 y anteriormente estudié la licenciatura, también está en UABC. Bueno, también, comentarles que, he estado aquí en la UABC y realmente con esta experiencia pues estaría a sus órdenes para ver qué podemos abordar de dudas. Muchas gracias. Marcela, entonces vamos a continuar con José Luis. Por favor, José Luis, adelante. A ver, si quieres, mientras corriges tus problemas técnicos, podemos continuar con Daniel Fajardo y ahorita regresamos contigo, José Luis. Daniel, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente agradezco que me hayan invitado. Me siento muy honrado de estar aquí hoy. Bueno, yo soy egresado de la maestría y del doctorado en Ciencias de la Computación de ahí del CICESE. Mi asesor tanto en la maestría como en el doctorado fue el doctor Alberto. Y las áreas que trabajamos en aquel entonces se centraron en el cómputo reconfigurable en la maestría y en algoritmos autoestabilizantes y la teoría de juegos algorítmicos en el doctorado. Mis estudios los hice de manera no contigua. La maestría la realicé del 2001 al 2003 y 5 años después hice el doctorado del 2008 al 2011. Y en ese tiempo intermedio trabajé y obtuve mi plaza de tiempo completo en el Tecnológico de Tlajomulco, en Jalisco. Bueno, al terminar mi doctorado me reintegré al Tecnológico, en donde pues ya tuve una mayor diversidad de responsabilidades y destaca el haber sido subdirector de servicios administrativos ahí en el Tecnológico, 2 años, donde estuve a cargo de los recursos humanos, financieros y materiales del TEC. En 2014 me incorporé al Tecnológico de Ciudad Guzmán, por un cambio de adscripción, donde actualmente me desempeño como profesor en las carreras de Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales y también como miembro fundador del núcleo académico básico del programa de maestría en computación del Tecnológico y el cual también está incorporado al PNPC de CONACYT. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y soy líder de un cuerpo académico consolidado PRODEP. Y en los últimos 5 años he participado en más de 10 proyectos de investigación financiados, de los cuales en 7 he sido el responsable directo. He hecho algunas estancias también durante ese tiempo. Destacan quizá la Universidad Estatal de Oklahoma, el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y algunas también que realizó en el CICESE en las unidades de Tepic y Ensenada. Y también desde el 2017 participo como profesor externo en el programa de doctorado en Tecnologías de la Información en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. En la formación de recursos humanos, pues he tenido ya algunos alumnos de licenciatura, más de una veintena quizá. He dirigido, corregido proyectos de tesis, licenciatura, maestría y uno de doctorado. En la gestión académica actualmente tengo el cargo de jefe de la Oficina de Proyectos de Investigación y soy presidente de la Academia de Informática. Eso es todo de mi parte. Ok, muchas gracias, Daniel. Por ahí se nos coló un sonido raro. No sé si por favor todos que están asistiendo a esta plática, por favor mantener sus micrófonos apagados. Entonces, ahora le damos la palabra a José Colbes. Adelante, José. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy José Colbes, soy de Paraguay. Estoy como docente en la Universidad Nacional de Asunción. Estudié en CICESE tanto la maestría como el doctorado, como el caso de Daniel. En la maestría estuve de 2009 a 2011. Trabajé con el doctor Fernández y con el doctor Brizuela en cuestiones de algoritmos.
volví a Asunción y en 2011 ingresé como docente a tiempo completo en la Universidad Nacional de Asunción. Y desde 2014 a 2018 hice el doctorado en ciencia de la computación y trabajé con el doctor Brizuela en biología computacional, específicamente en la parte de predicción de estructuras de proteínas. Y regresé y de hecho sigo estando como docente dentro de la Universidad Nacional, o sea, me dedico a tiempo completo a la docencia y la investigación. Muchas gracias, José. Ahora vamos con José Luis. José Luis, ¿ya me escuchas bien? Sí, sí te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muy bien, entonces adelante. Estoy trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tengo 20 años de experiencia docente. Estudié mi maestría y mi doctorado en CICESE. Egresé en el 2011. Actualmente soy perfil PRODEP y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ok, muchas gracias, José Luis. Vamos a continuar ahora ahora sí, con una de las preguntas. Pues quizá algunos de ustedes puedan recordar el momento en que decidieron volverse profesores, ¿no? Quizá porque vieron alguna película o quizá tuvieron un buen profesor durante su formación o quizá alguno de ustedes tenía algún pariente que era profesor o digamos en el peor de los casos porque a lo mejor no conseguían trabajo en la industria y se metieron a dar clases y les gustó. Entonces, pues aquí la pregunta sería, ¿qué lo motivó a seguir su carrera profesional como académico y cuándo decidió hacerlo? Entonces, ahora vamos a empezar en forma distinta. Empezamos primero con Daniel. ¿Te gustas? Sí, sí, Daniel, muchas gracias. adelante. Bueno, en lo particular, creo que la motivación principal para seguir mi carrera profesional como académico fue la investigación en sí. Entonces, si bien es cierto, puede realizar investigación en la industria también, la verdad es que en México todavía hay muy pocas opciones, ¿no? Entonces, bajo esta alternativa, entonces creo que la academia era un camino adecuado para hacerse investigador, ¿no? ¿Cuándo lo decidí? Pues yo creo que fue al concluir la maestría. Cuando ingresé en 2001 al programa de maestría, yo tenía en realidad una visión vaga de lo que era la investigación. Pues mis objetivos iniciales quizá eran tener mayores oportunidades de conseguir un trabajo al terminar la maestría, pero esos objetivos pues fueron cambiando, ¿no? Fueron cambiando conforme más me fui adentrando a conocer un poquito más de esas actividades de investigación. Eh, Recuerdo que en su momento, doctor, usted me recomendó entrar como oyente a un curso de probabilidad en la UABC, que en ese entonces estaba impartiendo el doctor Álvarez Borrego, y me acuerdo muy bien que él le decía a los chavos ahí en la clase que el trabajo en la academia era muy padre, ¿no? Que si no les gustaría a ellos es tener un trabajo en donde uno mismo se plantea los retos que quieren lograr y donde uno trasciende de alguna manera con sus publicaciones, ¿no? Entonces, cuando ya terminé mi maestría, pues yo tenía ya muy claro que me quería dedicar a la investigación y pues este camino en ese entonces era la academia. Entonces, creo que es el momento, cuando ya terminé la maestría estaba bien claro que me quería dedicar a esto. Recién terminé, me puse a buscar trabajo en las universidades y en 2004 ingresé al Tecnológico de Tlajomulco. Cabe aclarar quizá de rapidito, en 2004 quizá un grado de maestría era quizás suficiente como para poder entrar a clases, ¿no? No era como maestro, ¿no? No era algo sencillo, pero quizá era suficiente ya, pero ahora yo creo que sí es muy, muy, muy difícil, ¿no? Con meramente el grado de maestría tener poder acceder a ese tipo de carrera en la academia, ¿no? Okay. Gracias, Daniel. A ver, la misma pregunta, a ver, para José Luis. Bueno, yo cuando estaba estudiando la licenciatura tuve la oportunidad de participar en 2 veranos de la investigación. En ese entonces, pues eran organizados por la Academia Mexicana de Ciencias. Y en esas estancias de verano de la investigación, pues empecé a conocer un poquito acerca de qué hace un investigador, eh, cuáles son, cuáles son las características que debe de tener. eh, y después de participar en esos 2 veranos, pues
yo tenía esa semillita, ¿no? de continuar con esto, ¿no? De tener un posgrado. Desafortunadamente, por situaciones económicas, yo cuando termino la carrera, pues me incorporo a la industria primeramente, ¿no? Precisamente para reunir dinero y posteriormente me estudié un posgrado, ¿no? Estuve trabajando en la industria un tiempo, pero sentía que la industria no me llenaba, ¿no? Lo sentía muy repetitivo, no sentía que quería regresar a la parte de investigación. Posteriormente hay una oportunidad de trabajo en la universidad. En ese entonces era trabajar en una unidad multidisciplinaria que estaba fundando la universidad en una ciudad. Y pues las exigencias, pues no eran muchas, ¿no? Precisamente no pedían inclusive con posgrado. Estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Eso ya ha cambiado en la actualidad. Entonces ahí inicio en la universidad porque pues era algo que yo quería, ¿no? La parte académica. Y ya había probado la parte de industria, pero me seguía llamando la atención la parte académica. Y así es como yo me incorporo a la parte académica. Muchas gracias, José Luis. A ver, vamos a continuar con José. Misma pregunta. Sí, bueno, lo mío empezó en la universidad, o sea, en la Facultad de Ingeniería donde estudié la licenciatura. Existe la figura del auxiliar de enseñanza, sería como el teacher assistant, ¿verdad? Y a los estudiantes les permiten justamente participar de tutorías de estudiantes y demás, ¿verdad? Entonces ahí, cuando estaba en el segundo año de la carrera, empecé a estar como auxiliar, como que vi que me gustaba bastante la docencia, pero como no había, o sea, la investigación no estaba muy fuerte todavía dentro de mi facultad, yo ni sabía lo que se hacía en investigación ni lo que hacía un investigador. Entonces, por suerte, cuando empecé el proyecto de tesis, justo el doctor Brizuela había ido a una estancia de investigación en Paraguay, lo conocí a él y trabajé con él en el grado. Como que ahí con el tema de tesis y demás, y la investigación y conocer un poco de lo que hace un investigador, justamente quise hacer una maestría en investigación y por eso me fui a CICESE, ¿verdad? O sea, me sentí muy identificado con lo que comentaba José Luis, porque en mi caso, como iba a tener beca de CONACYT, eso no incluye el viaje a México, ¿verdad? Entonces tuve que trabajar también bastante tiempo en la industria para juntar un poco de dinero, pasajes y los primeros meses para vivir allá. Y sentí también como que la industria no me llenaba, ¿verdad? Por eso digo que igual, porque sentía que era repetitivo, que no iba avanzando, que no era lo mío. Y justamente por decir, haber trabajado en mi tema de tesis un año, dije, no, esta es la vida que quiero llevar y complementar con docencia, ¿verdad? Entonces definitivamente ahí dije, bueno, la industria por lo visto no es para mí, ¿verdad? Entonces tuve la suerte que al terminar la maestría y regresar a Paraguay, hubo convocatoria para plazas en la Universidad Nacional y quedé. O sea, justito calzó ahí porque no es muy común de que abran plazas. Y ya después dije que bueno, tenía que complementar con el doctorado, ¿verdad? Pero digamos que seguí ese camino y dije, bueno, lo mío es la docencia y la investigación. Gracias, José. Finalmente, Marcela, para la misma pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo como empecé en la academia fue al finalizar los estudios de la maestría, prácticamente de finalizando la licenciatura, hice lo mismo también, igual que mis compañeros, estuve trabajando un tiempo en la industria, aquí le decimos las maquilas en Mexicali, y en Mexicali es altamente una zona industrial muy fuerte, y a diferencia a lo mejor de otros de mis compañeros de licenciatura, tenían una expectativa, la mayoría de ellos, de ubicarse en las mejores maquilas de Mexicali, que en ese tiempo era Sony o era alguna de ellas, que tenían departamentos de informática muy pequeños. Y la otra expectativa en ese tiempo de mis compañeros, por ejemplo, pero no era la mía, no me sentía yo tan identificada con esas expectativas, era poner su propia empresa, ¿no? De computación para arreglar computadoras o vender computadoras. Eso era como en ese momento lo que era hacer computación en Mexicali, al menos en esta zona. Yo tampoco no me sentí, aunque trabajé un tiempo, también probé en la maquila un tiempo también al no tener esa identificación trabajando en la maquila, platiqué con uno de mis ex profesores de licenciatura acerca de pues qué debería de hacer, qué me aconsejaba, ¿no? A mí hacer
para seguir una carrera en computación, porque yo no me sentía que encajaba en la industria. No tenía un puesto en áreas de informática, tenía un muy buen puesto en el área de control de calidad, que son de los mejores pagados, o en ese momento eran de los mejores pagados en la maquila, y yo le decía que no me agradaba, no me sentía a gusto. Y este maestro me aconsejó, dice, ¿por qué no te vas a hacer una maestría? Y yo creo que tu camino va a cambiar, ya que te especialices, vas a poder identificar a lo mejor un área mejor de estudios. Todavía no hablaba yo de hacer investigación, ni tampoco él me aconsejó vete por el lado de hacer investigación, pero sí me aconsejó mucho que estudiara una maestría. Así lo hice, aplicamos entonces al CICESE, también la parte familiar, porque yo renuncié a la empresa porque no me sentí identificar, renuncié a esta maquila antes de incluso aplicar al CICESE. Y busqué otro trabajo mientras aplicaba al CICESE y me aceptaban o no. Yo estuve trabajando en otra maquila intermedia, ¿no? Temporalmente. Y bueno, en cuanto nos aceptaron, bueno, estuve muy, muy contenta que nos hayan aceptado. Para mí cambió, o sea, para mí empecé a visualizar en la maestría lo que era hacer investigación, porque realmente en la licenciatura a mí no me dio clases ningún profesor investigador. Ahorita actualmente todos los que trabajamos en la universidad somos profesores investigadores, ¿no? La mayoría ya tienen un doctorado, haga investigación o no, la mayoría de los profesores tienen un doctorado. Entonces, empecé realmente en la maestría a saber qué era hacer investigación, aunque realmente se considera que cuando estás en la maestría, pues todavía no te están entrenando, ¿no? Para ser un investigador. Me di cuenta, ¿no? Mucho de lo que era hacer esto, ¿no? Entonces, yo la maestría no la hice con una plaza o con un trabajo seguro, sin embargo, también, pues yo creo que todo se nos puso en el camino. En un momento, ya casi al finalizar la maestría, estaba el director de la Facultad de Ingeniería de visita en la Facultad de Ciencias en Ensenada. Ese director en ese momento tiempo antes le dio clases a mi esposo en la carrera. Se lo encontró y le dijo, oye, pues ahora que termines la maestría, ¿por qué no vente? Tenemos plazas porque vamos a abrir el primer posgrado en el área de telecomunicaciones. Entonces ya le dijo mi esposo, bueno, pero mi esposa también está estudiando una maestría en computación. Dice, vénganse los dos, hay plazas, y fue algo muy, pues de suerte tal vez, ¿no? Iban a abrir el primer programa en telecomunicaciones, entonces mi esposo se integra ahí, yo no me integro a un posgrado después de la maestría. Entonces, con este posgrado se venía ya los planes en la Facultad de Ingeniería de abrir un programa institucional en diferentes áreas, una de ellas era computación, y entonces fui también la primer profesor que apoyaron en la Facultad de Ingeniería para irse a estudiar un doctorado con la plaza, ¿no? Con el sueldo pagado y con las prestaciones que le deben de dar a un profesor, ¿no? Con el tiempo, etcétera. Entonces, bueno, me fui con esas prestaciones, igual mi esposo también, nos fuimos a estudiar nuevamente a CICESE, ya con otros retos también de vida, ¿no? Diferentes, porque además ya teníamos un hijo, entonces fue muy diferente la dinámica que viví en la maestría a la que viví en el doctorado. Y bueno, y terminando el doctorado, bueno, para mí, eso fue, para nosotros, pues, de hecho, eso fue una ventaja, ¿no? Que habernos ido a estudiar el doctorado teniendo una plaza. Realmente yo estando en la UABC, después ya con esta maestría, yo para mí era lo que, tenía claro que a eso me quería dedicar, ¿no? Entonces para mí también después hacer un doctorado más bien era una motivación, tenía que hacerlo porque si me quería dedicar a la academia, tenías que tener un doctorado y era el camino a seguir, a lo mejor para seguir creciendo o desarrollándote en una universidad, no había otro. Y las oportunidades realmente nos las ofrecieron así en la UABC, o sea, si se quieren ir, váyanse a donde quieran. En ese momento había muchas oportunidades para los profesores para que salieran a estudiar. Ese fue un momento, ¿no? Tal vez ahorita sean otros momentos, al menos en mi facultad, ¿no? En la universidad, ¿no? No es tan fácil pedir ni incluso a veces un sabático, ¿no? Que te lo den. Más o menos así fue mi integración a la facultad en la universidad. Gracias, Marcela. Como que hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Así es. Las cosas. Así es. Muy bien, entonces vamos a continuar con otra pregunta. Digamos, en México, digamos, es común que los egresados de licenciatura se les ofrezca trabajo como profesores de asignatura en algunas universidades. Digamos, pues yo hice eso, ¿no? Cuando salí de licenciatura. Después, esta persona se enrola, digamos, en algún programa de maestría y cuando regresa a trabajar como profesor, pues ve la labor académica con una perspectiva distinta, ¿no?
Después quizá esa persona se vaya a hacer un doctorado, regrese, y otra vez cuando regrese pues ya ve la academia con otros ojos, ¿no? Ve a los alumnos con otros ojos, ¿no? Entonces, alguien diría así que como los vinos, ¿no? Ocurre un proceso de maduración en la persona, ¿no? Cuando pasa el tiempo. Entonces, pues para aquellos que ya eran profesores antes de ingresar aquí al programa doctoral en el CICESE, aquí la pregunta es, ¿cómo cambió su carrera profesional después de graduarse de doctorado y reincorporarse a las actividades académicas? Entonces, en el caso creo que todos eran profesores antes de terminar aquí el doctorado. Entonces, ¿cómo cambió su perspectiva a la hora de reincorporarse nuevamente como profesores? Ahora vamos a empezar con José Luis. Adelante, José Luis. Hola, ¿qué tal? Bueno, uno tiene nociones de cómo se hace investigación, ¿no? Porque, pues, de alguna manera estás en la docencia, pero no investigación, digamos, a nivel profesional, ¿no? Yo creo que la formación que te da el CICESE ya es como que te enseña a realizar investigación, ahora sí, de forma, con una metodología, con una formación de forma profesional, pues, ¿no? Y yo regreso, en mi caso, pues la mayoría tenían maestría o licenciatura, ¿no? Entonces, uno empieza a trabajar con los jóvenes de licenciatura, ¿no? En mi caso, pero ya los empiezas a orientar un poquito más, ya digamos, con esa maleta de conocimientos que ya tienes del doctorado, los empiezas ya a conducir un poquito mejor, ¿no? Entonces sí cambia bastante la perspectiva, ¿no? Porque de antes uno, pues cuando yo me fui a estudiar, antes que yo me vaya, yo tenía una licenciatura, pues ves la investigación con un cierto enfoque, ¿no? Pero cuando regresas ya tienes un panorama mucho más amplio de lo que puedes hacer. Y claro, ya con el doctorado, pues se abren también muchas oportunidades para el Sistema Nacional de Investigadores, para nuevos proyectos. Entonces, sí te cambia bastante la forma de atender a los estudiantes, la forma de relacionarse con otros grupos de investigación, la forma de desarrollar tus propias líneas de investigación, que es algo que aquí en la universidad siempre nos han permitido, ¿no? De no obligarte a tener una línea de investigación, sino que tú puedas desarrollar tu propia línea de investigación. Pero yo creo que la formación que me dio el CICESE fue esa profesionalización, ¿no? Ver la investigación como un quehacer ya profesional, ¿no? Como una manera más formal. Muchas gracias, José Luis. Continuamos con José. Misma pregunta, José. Ok. Y pensando un poco, yo creo que lo que me dio es como que una mirada más integral, más abarcante, se podría decir, para encarar la docencia, ¿verdad? Yo creo que cuando daba mis primeros pasos como docente, solamente me enfocaba en cumplir con los conocimientos técnicos del programa, ¿verdad? O sea, ahora trato de relacionar con lo que van a hacer en la carrera, con los intereses de los estudiantes, si de repente alguien se inclina más por la industria, si de repente alguien tiene una inclinación a hacer investigación. Como decía la otra Marcela, de mi época tampoco o sea, era poca la gente, casi nadie con doctorado, ni sabían lo que era investigación. Entonces era como que poder orientar mejor al alumno a sus intereses y a sus necesidades también, ¿verdad? Y mismo para a dar seguimientos a las tutorías de tesis. Yo creo que también ahí es clave, de repente también identificar, por ejemplo, si el alumno quiere hacer un camino como investigador o tiene intereses o aptitudes para la investigación o tiene más aptitudes para la industria. Eh, yo creo que por ese lado, el hecho de hacer doctorado, de iniciarse como investigador y seguir esa línea, hace que la labor de la docencia uno lo mire con nuestros ojos. Yo creo que eso es lo principal que puedo destacar. Gracias, José. Marcela, ¿tú qué opinas? Misma pregunta. Pues definitivamente cambia mucho la perspectiva, no solamente por lo que uno aprendió, ¿no? Desde que te especializas en un área específica, ¿no? Para trabajar en ella, en tu investigación. Yo creo que también cambia la perspectiva en general en la forma de ver, pues todo, ¿no? Las formas de trabajar, te haces más crítico, de hecho, a tu trabajo, ¿no?
eso es algo como que se vuelve una constante, ¿no? Y a lo mejor hasta a veces un poco hasta molesto para uno mismo, ¿no? Siempre estamos como viendo la crítica en el sentido de que debe de ser tal vez constructiva, pero siempre estamos tratando de buscar no solamente mejorar nuestro propio trabajo, sino también incluso a veces la parte administrativa, porque realmente en las universidades algo que nos exigen mucho no solamente es trabajar, desarrollar nuestra investigación, sino también involucrarnos administrativamente. Entonces creo que el tener un doctorado cambia la perspectiva en general de cómo ves el mundo, y yo creo que eso es algo bueno, ¿no? Cómo cambió también mi trabajo dentro de la universidad antes de irme al doctorado y después. Afortunadamente abrieron en esa transición, también muy bien lo dijo a José Alberto, ¿no? De que a lo mejor estuvimos en el momento preciso, eso también es importante, pero al finalizar el doctorado yo me pude integrar ahora sí a un posgrado, el posgrado que se estuvo formando antes de yo irme a estudiar el doctorado. Y entonces fue afortunadamente muy fácil mi transición porque no solamente regresé a la licenciatura, yo estoy adscrita a una licenciatura realmente, no existe un programa de posgrado como tal, ¿no? En la UABC, sino que es un programa en donde varios programas o facultades estamos involucrados. Entonces ya estaba abierto el posgrado y afortunadamente mi transición fue, pues digamos que muy suave en el sentido de que pude regresar y tener estudiantes para dirigir tesis, integrarme también al posgrado, además de la licenciatura. Y entonces esto ayudó mucho a que yo no perdiera a lo mejor la inercia que ya traía a lo mejor con mi proyecto de tesis y empezar a lo mejor otras ideas, a seguirlas desarrollando. Entonces en eso también me siento un poco como afortunada, ¿no? De que no me detuvo nada en decir regresé y no tengo infraestructura, no tengo donde trabajar con estudiantes, ¿no? Porque ya había un programa de posgrado en donde se requería, ¿no? Que hubiera profesores investigadores. Entonces, pero yo creo que la parte principal para mí fue esa perspectiva de cómo vemos, cómo cambiamos, cómo nos vemos diferente, ¿no? Las cosas, me parece, y yo espero que sea para bien de nuestras propias facultades, ¿no? Que no nos los tomen a mal, a veces ser tan críticos como podemos ser ahora, a diferencia de antes. Gracias. Gracias, Marcela. Finalmente, Daniel, la misma pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Sí, gracias. Yo coincido con todos. La verdad es que la perspectiva cambia, tu forma de ver las cosas cambia, la forma como das docencia o como haces docencia también cambia, ¿no? En lo personal cambió bastante mi situación dentro del campus, ¿no? O sea, crecieron las oportunidades para acceder a una mejor plaza, por ejemplo, participar en puestos directivos y de investigación, ¿no? O sea, en mi caso, el tener doctorado fue una de las razones principales por las que me ofrecieron ser subdirector del tecnológico, ¿no? También tener doctorado me permitió ingresar al núcleo académico básico del programa de posgrado, tanto en Tlajumulco y en el caso de Ciudad Guzmán, conformar un programa de maestría desde cero. También había un mínimo de doctores que se debía de cumplir, y bueno, por la experiencia que hemos ido adquiriendo, pues también es gracias a los estudios de doctorado, ¿no? Entonces, para mí en mi carrera como académico, pues hubo un antes y un después, pues muy significativo al obtener el doctorado también. Sí. Muchas gracias, Daniel. Eh, eh, Como preámbulo para la siguiente pregunta, bueno, quiero mencionar que en México la Secretaría de Educación Pública define un criterio de calidad para los programas de licenciatura y para que un programa pueda recibir apoyos económicos adicionales. Entonces se requiere que cumplan dichos criterios. En lo que respecta, digamos, a los posgrados, el CONACYT hace algo similar y, digamos, gracias a ello, por ejemplo, aquí en el CICESE, pues nuestros estudiantes reciben becas y a veces los programas de posgrado reciben, digamos, esporádicamente algunos apoyos económicos, digamos que pueden ser infraestructura o para organizar eventos o de otro tipo, ¿no? En Paraguay no sé cómo sean las políticas públicas, pero quizá ahorita José nos pueda decir algo al respecto. Entonces, digamos, con estos antecedentes, la pregunta es, ¿cuáles son los retos para mantener la calidad de un programa de licenciatura o posgrado en ciencias de la computación? Entonces, ahora vamos a empezar con José. Adelante, José.
Yo pensé que era José Luis. Bueno, dando un poco de contexto, o sea, comparando con lo que vi de México, ¿verdad? Por CICES y un poco de UABC, donde estudió mi esposa, es que el problema principal ahora que tenemos en Paraguay es financiero más que nada. No tenemos un apoyo asegurado ni tampoco fuerte por parte del CONACYT a nuestro programa de posgrado y nuestra universidad se enfoca más en las carreras de grado, o sea, los posgrados de investigación, o sea, hay la mentalidad de que el posgrado tiene que ser pagado por los estudiantes, ¿verdad? O sea, todavía no está muy fuerte la idea del estudiante de tiempo completo que se dedica a investigación, ¿verdad? Y por ende también las becas son escasas por parte de CONACYT, los montos son bajos y también hay mucha demanda de ingenieros de software en la industria, entonces paga mucho mejor de lo que da una beca. Entonces tenemos problemas para captar alumnos. También por estatuto de la Universidad Nacional no podemos contratar docentes de tiempo completo que sean extranjeros y eso dificulta muchísimo el tema de la calidad, ¿verdad? Entonces, si bien ha habido avances, nuestro programa de posgrado en ciencia de la computación está, digamos, uno de los mejores rankeados dentro de CONACYT. Todavía es insuficiente el apoyo que recibimos, entonces yo creo que ese es el principal reto que tenemos para el tema de mantener la calidad en el posgrado. Gracias, José. Nada más aquí para los que no estén familiarizados con Paraguay, allá la institución de ciencia y tecnología, o que administra la ciencia y tecnología, también se llama CONACYT. Ah, sí. Para que no se vaya a creer que luego el CONACYT aquí está financiando allá las universidades paraguayas, ¿no? Sí. Allá también se No, llama sí. CONACYT. Sí, para agregar un poquito, nosotros nos basamos mucho en el modelo mexicano, tanto para CONACYT como para el Sistema Nacional de Investigadores que acá se llama PRONI. ¿Verdad? Hay también PRONI candidato, nivel 1, 2 y 3, y de hecho nos basamos mucho en el modelo mexicano para todo lo que sea reglamentación y requisitos para los investigadores. Yo estoy como candidato. Ok, pues muchas gracias, José. Marcela, ¿cuáles son los retos para tener programas de licenciatura o de posgrado en computación de calidad? Bueno, los retos dentro de una universidad, bueno, cabe mencionar, ¿no? Hace rato lo dije, estoy adscrita a la de licenciatura, una facultad donde principalmente o donde tiene prioridad, de hecho, la licenciatura. Sin embargo, colaboramos o estamos trabajando en este posgrado institucional. Entonces, realmente en mi universidad hay un gran, digamos, overhead de trabajo por la parte de acreditaciones de licenciatura. Hay mucho overhead. Entonces, esto nos trae pues grandes retos también para mantener la calidad, la que nosotros deseamos para nuestra investigación en particular, ¿no? Porque tenemos que lidiar con esta parte administrativa, ¿no? Que nos exigen de la licenciatura para cumplir con estos requerimientos de calidad. La ventaja a lo mejor es que la mayoría de estas acreditaciones, pues de que aunque son de licenciatura, toman mucho en cuenta para medir la calidad de la licenciatura el trabajo que se hace de investigación. Entonces es necesaria la investigación para poder tener una buena calidad en la licenciatura, porque así lo marcan los criterios de acreditadores para las universidades. Entonces por eso, como hace rato mencionaba, ya ahorita es difícil que se contrate a un profesor que no tenga un doctorado para trabajar y dar clases en la licenciatura. Entonces, y sería de una manera muy natural, ¿no? Entonces trabajar también o dar clases en el posgrado. Pero sin embargo sí sigue siendo la prioridad la licenciatura porque es donde está digamos, el grueso de los estudiantes, pues están ahí en la licenciatura. Y lo principal, bueno, es mantener estos criterios con base a publicaciones, que no siempre las publicaciones salen por los estudiantes de licenciatura, sino más bien por los de doctorado. Y el reto es cómo empezar a involucrar a los de licenciatura en nuestras actividades de investigación. Yo creo que ahí es donde falta mucho todavía por hacer, porque no hay, aunque hay programas de estos de ayudantías de investigación o ejercicios investigativos, que son modalidades que manejamos en nuestra universidad para motivar que el estudiante colabore en proyectos de investigación, realmente es muy poco ahorita lo que el estudiante está, al menos en mi institución, involucrándose en actividades de investigación. Estas actividades, por ejemplo, tienen valor de créditos. Sin embargo, ahorita se está fomentando mucho esto de trabajar en la industria y también con valor de créditos, y el estudiante está prefiriendo trabajar en la industria
yo creo que hasta consiguen algún pago, ¿no? Mientras son estudiantes, además de que les cuenta como créditos. Entonces, no sé, para nosotros el gran reto es motivar al estudiante de licenciatura para que realmente esté colaborando en nuestros proyectos de investigación, porque es parte de lo que toma en cuenta también estas acreditaciones. El otro gran reto, pues, es conseguir el recurso económico, ¿no? El recurso económico para seguir teniendo proyectos, ya sea con becas para poder involucrar o motivar a estos estudiantes de licenciatura que también vayan sabiendo qué es hacer investigación y poder incluso captarlos de ahí para que ingresen al posgrado. Creo que esos serían los grandes retos en cuanto al recurso económico. Esto nos lleva al otro gran reto que todavía pues, es difícil a veces tener laboratorios especializados, ¿no? Que estén continuamente creciendo, porque el recurso que realmente capta la universidad es para atender pues otras prioridades y no las necesidades de investigación que tal vez nosotros estamos planteando que son necesidades de investigación. Y bueno, creo que eso sería para nosotros, al menos en la universidad, en la UABC, los principales retos que yo veo. Gracias, Marcela. Continuamos con Daniel. Daniel, la misma pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo coincido mucho también con lo que menciona tanto Marcela como José. Creo que también en México, al igual que en Paraguay, también hemos tenido muchos problemas todavía o malos vicios que es necesario romper pues para poder lograr una mejor calidad tanto en la licenciatura como en el posgrado. Aquí también, por ejemplo, es un tema muy difícil el adquirir plazas, adquirir recursos económicos para poder solventar. Y también creo que pues los indicadores que se definen a través de los organismos, en el caso de licenciatura CACEI y en el caso de posgrado CONACYT, esos indicadores pues van cambiando y van evolucionando. Y yo creo que esos cambios y estar al tanto, estar actualizados a esos cambios, pues es sumamente importante. Y es un gran reto, porque ahorita lo que te piden, por ejemplo, en el caso de licenciatura en CACEI, pues es que seas como un super profesor que realice de forma equitativa no solamente investigación, sino que también haga docencia, haga gestión académica, haga vinculación, y también va para el caso de posgrado, ¿no? Que ahorita prácticamente te piden que pues hagas muchas cosas, no solamente investigación, ¿no? Entonces creo que es uno de los principales retos, ese equilibrio entre tantas actividades que hay que hacer, además, y que la investigación es muy demandante, pues además hay que hacer otras más en donde esta investigación busque cerrar el ciclo en otros aspectos, por ejemplo en la industria, que se genere vinculación, que se generen patentes, etcétera. Entonces ese yo creo que es el principal reto, además del que mencionan mis compañeros, ese equilibrio entre docencia, investigación, gestión académica y vinculación. Gracias, Daniel. José Luis, misma pregunta. Pues igual que comentaron todos los compañeros, sí coincido completamente con ellos, pero yo agregaría algo más como un reto de parte de nosotros. Yo creo que uno de los retos es hacer divulgación también, ¿no? No solo hacer investigación. Hacer divulgación para que el público en general conozca la importancia de la investigación y eso podamos lograr mayor financiamiento. El problema que tenemos ahora es que los financiamientos se han recortado y tal vez pues, se podría deber a que no le están dando la importancia que se debe al desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, como reto de nosotros, que además de seguirnos preparando y además de cumplir con todos los requisitos nuevos, es hacer divulgación para poder, para que la sociedad se pueda dar cuenta de la importancia que es la investigación científica. Ok, gracias, José Luis. Ahí nada más agregaría algo, ¿no? Digamos, que yo he visto de experiencia es que algo muy importante es motivar a los alumnos. O sea, creo que el hecho de tener alumnos motivados, que hagan preguntas, que participen en la clase, también motivan a los profesores a mejorar. Entonces creo que sí un reto es cómo hacer que los estudiantes estén motivados, ¿no? Me ha tocado, digamos, casos de estudiantes de licenciatura, incluso aquí en el posgrado, que no están nada motivados, ¿no? O sea, como que nada más siguen
en la escuela porque pues, es la única opción que tienen, pero no por una motivación real que tengan, ¿no? Entonces, si yo no veo también que sean tantos los recursos económicos, más bien también veo que hay otros factores que son importantes, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Vamos a continuar con otra pregunta. Y esto, de hecho, está relacionado con algo que ya mencionó Daniel. Dice, pues es bien sabido que los profesores, por ejemplo, de tiempo completo, a diferencia de los profesores de asignatura, tienen que hacer actividades adicionales a la docencia. Entre estas están, pues, digamos, la gestión académica, la investigación y quizá algunas otras, incluso les pueden pedir vinculación con algunos sectores, puede ser el industrial, el gubernamental, y quizá también les pueden pedir divulgación de la ciencia, como lo dijo. Incluso me acuerdo alguna vez cuando íbamos a contratar algunos investigadores para nuestra unidad que teníamos en Tepic, pues yo le decía, mira, tienes que hacer investigación, tienes que hacer docencia, tienes que hacer desarrollo tecnológico, tienes que hacer divulgación de la ciencia. Son 5 trabajos por el precio de una. Entonces, por un solo salario tienes que hacer 5 trabajos. O sea, ¿te interesa? Esas son las cosas, ¿no? Y lo mencionó muy bien Daniel, hay que hacer muchas cosas. Entonces, aquí la pregunta es, pues, ¿cómo le ha hecho usted para poder mantener un equilibrio entre todos estos factores, la docencia, la investigación, la gestión administrativa y otras, ¿no? Incluso la familiar. Entonces, ahora vamos a continuar con Marcela. A ver, Marcela. ¿Cómo le he hecho? Pues bueno, yo creo que a veces me porto muy mal en mi facultad y no hago todo lo que me piden, ¿no? Porque le doy prioridad a veces a la investigación, porque a veces eso es lo que, no sé, para mí es mi prioridad en el sentido de que creo que para eso me formé y entonces cuando digo me porto mal es que si me están pidiendo un formatito para mañana porque hay que hacer un entregable en mi administración, pues eso lo dejo, le doy la última prioridad porque digo, lo puedo hacer después o lo puedo hacer con más calma o no, o lo puede hacer alguien más a veces, ¿no? O le puedo pedir ayuda a alguien más para que me apoye. Entonces en ese sentido me refiero a que a veces me porto medio mal. Pero ¿cómo le he hecho yo? Yo creo que incluso nos vamos acostumbrando un poco, creo que a esta dinámica, los que estamos en una facultad, a que tenemos que dar clases en licenciatura, incluso un cierto número de horas en licenciatura, y eso es cada semestre, o sea, no tenemos una opción de decir este semestre sí doy clases o el siguiente no, y así irnos la llevando, ¿no? Entonces, cada semestre tenemos que dar cierto número de horas en licenciatura y opcionalmente, esto ya en posgrado ya es un poco más flexible, pues en posgrado ahí sí podemos dar un semestre sí, un semestre no, eso al menos en la UABC. Pero con la licenciatura sí necesitamos cumplir ahí con unas ciertas horas de docencia y esto a veces, bueno, sí complica mucho el que podamos hacer investigación. Entonces, básicamente la investigación pues la hacemos también, yo creo que nosotros no trabajamos 8 horas al día, tiene que ser mucho más de 8 horas al día y estar mentalizado a eso, ¿no? Y incluso a veces en vacaciones y los deadlines, pues incluso nosotros mismos nos los ponemos. Alguien de mis compañeros dijo hace rato, ¿no? Nosotros nos ponemos nuestros propios retos y pues sí, tenemos que estar motivados realmente a ser investigadores, porque realmente nadie nos va a estar diciendo nunca, tienes que someter un artículo la próxima semana o tienes que hacer tantos papers al año. Eso no, eso es algo realmente de nosotros y que cada uno de nosotros, si estamos motivados, pues vamos a buscar cómo llevar a cabo o lidiar con todas estas tareas que a lo mejor a veces en la facultad tenemos que hacerla y que a veces no están tan ligadamente a la docencia ni a la investigación, ¿no? Como son la parte administrativa, y no me refiero en este sentido de administrar, de coordinar porque eso me parece también muy interesante, o sea, hacer un proceso de coordinación o de dirigir un programa, ¿no? Eso me parece que es sumamente interesante, ¿no? Y puede hacerse muy bien. Sino es este overhead en el cual hemos entrado, yo creo que la mayoría de las universidades, un overhead administrativo, de llenar formatos, de ser entregables de lo que estamos haciendo, comprobar continuamente lo que estamos haciendo. Eso realmente es una pérdida de tiempo, o sea, y hemos aprendido malamente a lo mejor a lidiar con todo ese overhead de administrativo que a veces no nos queda claro, incluso a algunos de nosotros,
si realmente nos está llevando a tener una mejor calidad de nuestros programas, ¿no? Realmente tenemos muchos de nosotros la duda, ¿no? Si realmente cuál es la medida o las métricas con la cual nos están pues midiendo al hacer todos estos entregables, ¿no? Entonces realmente yo creo que es la motivación la que cada uno tenga para buscar ese equilibrio. Y yo digo que es la motivación porque también he visto en compañeros míos que a lo mejor también hicieron su posgrado en su momento, pero no logran mantener esa inercia que traían a lo mejor del doctorado y mantener y abrir sus propias líneas de investigación. Yo he visto que hay profesores que realmente dejaron la investigación porque le dieron prioridad a esta otra parte que es muy exigente también en una universidad. Y al darle esa prioridad a este overhead administrativo al cual sienten, y también tenemos obviamente que también equilibrarlo con la familia, a lo mejor para muchos pues es más difícil, pero yo creo que es más difícil cuando no tienes esa motivación y esa perspectiva de que te quieres dedicar a ser investigador, y eso quiere decir que te vas a medir continuamente por las entidades, en este caso pues es lo del SNIL, CONACYT es quien nos mide, ¿no? Nuestra investigación. Entonces, si quitamos eso de nuestro objetivo, de nuestra meta, creo que sería fácil perdernos. Yo creo que esa ha sido en cuanto a mi experiencia, pero también yo noto que ha cambiado un poco ahorita la dinámica. Como yo entré hace más de 20 años a la universidad, yo veo que la gente ahorita que sí está siendo contratada trae otras dinámicas de trabajo. Y gente que viene motivada también a seguir seguir su investigación, pero traen sus propias estrategias para poder hacer publicaciones. Yo noto que incluso gente que muy joven, que a lo mejor tiene mucho más publicaciones que las que yo tenía a esa edad, pero es porque están buscando estrategias o formando estrategias que les permite generar esa cantidad de publicaciones. Sean buenas o malas esas estrategias, bueno, les están funcionando, pero es para poder pues lidiar y tener ese equilibrio, porque como comentaba hace rato, ahora están las acreditaciones tanto en licenciatura como posgrado que nos exigen ambas tener un cierto nivel de calidad en la investigación y cumplir con ciertos números, incluso también en cuanto a productividad. Entonces creo que para mí la motivación ese sería lo principal para tratar de buscar un equilibrio. Yo no sé si mi familia, por ejemplo, me vea que estoy equilibrada. A lo mejor mi familia me dice que no, que le dedico más tiempo a la escuela, y de hecho sí me lo dice, mi hija más chiquita sí me lo dice, ¿no? Que le dedico más tiempo a la escuela que a veces a la casa, ¿no? Entonces, eso ya creo que es medio personal también, ¿no? Lo que queramos hacer en la vida. Entonces creo que, gracias Marcela, entonces aquí lo peligroso es que le digan a uno que está desequilibrado, ¿eh? Eso sería lo peor, ¿no? Que puede parecer hasta como un insulto, ¿no? Pudiera parecer, pero no me lo tomo como insulto. Ok, gracias Marcela. Continuamos con Daniel, misma pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, en mi caso ha sido y sigue siendo un reto todavía mantener ese equilibrio. En los tecnológicos federales, ahora se le llama Tecnológico Nacional de México, bueno, la investigación pues no necesariamente es una actividad prioritaria, ¿no? Y esto pues también aplica en algunas universidades, no solamente tecnológico, ¿no? De hecho, para un profesor de carrera como yo, de sus 40 horas laborales a la semana, o sea, 22 horas, más o menos 2 deben ser frente a grupo. O sea, esas son obligatorias por el tipo de plaza, ¿no? Y aparte de esas 22 horas frente a grupo, debes dedicar un tiempo para preparar tus materias, para la planeación y otras responsabilidades académicas. Como el caso ahorita, por ejemplo, soy presidente de academia y tengo que convocar y tengo que hacer otras actividades. Y bueno, y aparte de eso, pues vinculación y de gestión administrativa. Entonces el tiempo restante es para la investigación y como menciona Marcela, pues mucho del trabajo de investigación en realidad se hace pues fuera de tu horario de trabajo, ¿no? Entonces, hay plazas en el tecnológico que son plazas de profesor investigador en donde sí te dispensan de alguna manera cierto número de horas frente al grupo. O sea, te obligan nada más a dar a lo más 12, ¿no? Por ejemplo. Pero pues solamente hay 3, por ejemplo, en una plantilla de 250 en mi tecnológico. Entonces, acceder a una plaza de ese tipo pues es muy difícil, ¿no? Entonces, no lo veo en el corto plazo, a menos que uno de mis compañeros se jubile. Pero bueno, entonces yo en lo particular, ¿cómo trato de mantener el equilibrio?
Creo que lo que mucho me ha ayudado en lo particular ha sido el programa de posgrado. El programa de posgrado aquí del Tecnológico de Ciudad Guzmán, un programa que creamos de cero y que de alguna manera es un tiempo que se invirtió y que nos ha sido redituable, al menos para mí en tiempo, ¿no? Ahí, por ejemplo, las horas que da uno frente a grupo en el posgrado cuentan doble. Entonces yo puedo dar 10 o 12 horas, y eso 12 horas me cuentan como 22, perdón, 24 horas frente a grupo en mi horario, ¿no? Entonces, de alguna manera, este programa de posgrado nos ha venido a abrir mucha puerta pues, para poder dedicarnos realmente a la parte de investigación. Entonces, eso es la estrategia que hemos seguido aquí en el TEC, el posgrado, le dedicamos el tiempo y los recursos para poder, vamos a decir, que nos reditúe también en tiempo, ¿no? En tiempo que pueda yo dedicar a la investigación. Los proyectos de investigación también tienen una dispensa de 12 horas administrativas, entonces de alguna manera es la forma como yo he logrado mantener este equilibrio, ¿no? Trabajo en el posgrado, a partir del posgrado me dispensan horas y con esas horas son las que aprovecho pues, para poder hacer investigación. Seguimos con José Luis. Misma pregunta, José Luis. Bueno, en mi caso, creo que algo que mencionó Marcela que es muy importante, la motivación. Primero tienes que tener esa motivación, esa pasión por hacer docencia, por hacer investigación, por hacer vinculación, por hacer extensión, ¿no? En lo particular, a mí una de las estrategias que más me ha funcionado es hacer colaboración con otros colegas, ¿no? Es tanto en la docencia, tanto como en la investigación, en la vinculación, en todos los aspectos que piden actualmente las universidades. Y bueno, pues es eso lo que me ha funcionado más y he visto porque si uno se aísla y si uno quiere hacer solo una línea de investigación o quiere hacer solo las cosas, pues prácticamente el tiempo no te da. Entonces, en lo personal, eso me ha funcionado bastante. Gracias, José Luis. Finalmente, misma pregunta para José. Sí, es muy importante lo que menciona José Luis porque yo caí en eso cuando volví del doctorado, ¿verdad? Me metí en la cabeza que quería hacer mi propia línea de investigación y trabajar yo solo con mis alumnos y la verdad que, siendo sincero, no resultó. Entonces, respondiendo así directamente a la pregunta, yo creo que todavía no encuentro ese equilibrio entre lo que es docencia, investigación y otro tipo de actividades, ¿verdad? Em, Otra cosa que a partir de mi experiencia en CICESE, siendo estudiante, ¿verdad? Pero viendo cómo se comportaban los profesores, los investigadores, bueno, yo dije, cuando yo era alumno de licenciatura, el profesor, el ingeniero era prácticamente una deidad, casi no podías hablar con él o hacerle preguntas fuera de clase o inclusive dentro de la clase, ¿verdad? Éramos 60, 70 alumnos en un aula. Entonces yo dije, bueno, yo quiero tener una mayor cercanía con los alumnos cuando yo sea docente en la facultad, ¿verdad? Entonces como que trato de dar seguimiento a los estudiantes, responder dudas, más ahora en el esquema virtual es peor, prácticamente uno tiene unos fines de semana, noches, cada quien tiene su horario de estudio y están ahí con el WhatsApp todo el día, ¿verdad? Entonces me incliné más a la docencia en relación a la investigación, ¿verdad? Entonces digamos, de cierta forma, los 2 primeros años al regresar a Paraguay fue como que al revisar lo que estaba haciendo de investigación era como que mucha autocrítica, excesiva, creo, y también un poco, bastante frustración, ¿verdad? Por no poder hacer todas las actividades juntas, ¿verdad? Entonces yo creo que una forma que estoy encontrando este año es tratar un poco de redefinir la estrategia y también un poco de tener expectativas más realistas, ¿verdad? En cuanto a lo que uno puede lograr, ¿verdad? Porque en Paraguay, digamos, la situación es bastante particular en la universidad. La cantidad de plazas de docentes investigadores de tiempo completo es muy, muy escasa, o sea, donde uno pueda elegir, yo quiero hacer investigación o yo quiero hacer docencia, o como que uno tenga la libertad, o sea, hay poquísimas plazas de esas. Lo que hay son como que mini plazas en ciertas actividades, ¿verdad? O sea, una media plaza de 15 o 20 horas a la semana de investigación y ya después rellenar para obtener un mejor salario con asignaturas, ¿verdad? Entonces lo que nos pasa a la mayoría de los docentes es que tenemos una plaza de investigación que por sí paga poco aparte y se paga mucho mejor la docencia. Entonces uno rellena con muchas cátedras, muchas asignaturas
se le queda muy poco tiempo para la docencia, ¿verdad? Entonces esa es la situación un poco que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, por el modelo de universidad que estamos tratando de cambiar. Y tampoco, por otro lado, existen centros de investigación que dependan del CONACYT, por ejemplo, como en el caso de CICES en México, ¿verdad? O sea, tampoco existe ese modelo. Entonces, como todo está más orientado a lo que es grado, de repente tanto los salarios y el interés, digamos, de las autoridades o la comunidad educativa en general está centrado en el grado y como que el posgrado es un plus todavía, es un extra, ¿verdad? Entonces, creo que falta todavía un camino todavía interesante por recorrer como para fortalecer la labor del investigador. Y de actividades administrativas, de plano, trato de huir lo máximo posible. Muchas gracias, José. Eh, digamos que el trabajo de profesor siempre genera muchas satisfacciones y algo que les puedo decir es que no es lo mismo dirigir, digamos, una tesis a un estudiante que tiene muchas aptitudes y habilidades que a otro que quizá no las tiene tan desarrolladas. O sea, les puedo citar aquí el relato de la oveja perdida, ese viene en el Evangelio de San Lucas, el que haya leído la Biblia. Dice, un hombre que tiene 100 ovejas pierde una, al darse cuenta deja las otras 99 para ir a buscar a la oveja perdida. Al encontrarla siente alegría por ella, con mayor gozo que por las 99 que no se extraviaron. Entonces esa parábola la cuento no porque se relacione mucho, pero porque me gusta contarla. Pero sí hay cierta relación con la pregunta que les voy a hacer a continuación. Dice, para aquellos de ustedes que participan simultáneamente en programas de licenciatura y de posgrado, ¿qué consideran que es más enriquecedor, digamos, formar alumnos de licenciatura o formar alumnos de posgrado? Entonces, vamos a ahora iniciar empezamos hace rato con Stella, entonces vamos a partir a cerrar con Daniel. Entonces, Daniel. Sí. Bueno, yo creo que ambos son enriquecedores, son satisfactorios, ¿no? Obviamente, la formación de alumnos de posgrado es más enriquecedora en actividades de investigación. Lo que nos gusta más la parte de investigación, pues es ahí donde hay más oportunidades de cultivar este tipo de actividades. En mi experiencia, también he tenido muy buenos alumnos de licenciatura. Ha habido alumnos muy destacados, de los cuales pues, todavía sigo aprendiendo y que incluso en licenciatura hemos logrado muchos primeros pasos en actividades de investigación que después a lo mejor voy continuando en posgrado, ¿no? En maestría. Entonces yo creo que han sido ambos. Creo que te dan un nivel de satisfacción en diversas formas. En licenciatura me han honrado algunas generaciones en nombrarme como padrino de la generación. Pues me siento muy satisfecho, es como un reconocimiento a la parte docente que uno hace. Pero en la parte de posgrado, cuando sale un alumno, pues también me siento muy satisfecho por el trabajo que hicimos, el tiempo que invertimos, las interacciones que tuvimos, algunas cosas ahí de alegría, otras de frustración, pero creo que las dos son enriquecedoras en distintos aspectos, ¿no? Entonces yo creo, a mi punto de vista, ambas, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Entonces, continuamos con José Luis. Pues, como bien mencionaba Daniel, en ambas experiencias son muy buenas, pero creo que desde mi punto de vista son un poquito diferentes, ¿no? En la licenciatura, el estudiante, pues todavía está en esa etapa de me voy a la industria, me voy a la investigación, está decidiendo, ¿no? Entonces, cuando uno está formando a estas personas de manera académica, pues tú puedes contribuir en apoyarles, ¿no? Pero hasta cierto punto, ¿no? Le puedes decir, mira, la investigación, vas a hacer esto, léete un artículo, ponte a hacer tu estado del arte. No, 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 sino que lo tienes que conducir de una manera más suave a la investigación o a sus intereses de la industria. En cambio, cuando uno ya está trabajando con gente de posgrado, pues tú sabes que esa persona que tiene en la mente estudiar un posgrado, pues ya está más, digamos, focalizada en lo que en investigación, ¿no? Entonces ahí ya
puedes dar rienda suelta a todos esos intereses de investigación que uno tiene, ¿no? Y compartir con el estudiante y participar en su formación de posgrado, ¿no? Entonces, sí coincido con Daniel, pero como que cada uno tiene, desde mi punto de vista, un sabor diferente, ¿no? En cuanto a la formación. En algunos es un poquito más somero y en otros es un poquito más fuerte. Gracias, José Luis. José, Y en mi algo que caso, tengas que decir. nuevamente, sí, mi respuesta es otra vez dependiendo del contexto. Yo me inclino más por los estudiantes de grado y voy a establecer por qué. Como les decía, la cantidad de becas disponibles para estudiantes de posgrado es muy baja, y el monto es bajo también. Entonces, los alumnos que vienen al posgrado son en su mayoría docentes dentro de la universidad o recién egresados que al empezar la maestría o la mitad consiguen un trabajo y ya tienen poco tiempo. O sea, el punto es que llegado a la tesis o al hacer el trabajo de investigación, tienen menos tiempo otra vez que el tutor, ¿verdad? O sea, en el caso de los docentes tienen múltiples actividades docentes, no pueden dedicarse a la investigación otra vez. Y en el caso de los que trabajan la misma cosa, ¿verdad? Como que lo único que quieren hacer es cerrar la tesis como para tener el título que le permita escalar dentro de su campo respectivo, ya sea docencia o industria, ¿verdad? Entonces como que no tiene ese interés innato, siento yo, ¿verdad? De hacer ciencia o hacer investigación. En cambio, con los estudiantes de grado, o sea, me tocó enseñar asignaturas electivas, le llamamos aquí, ¿verdad? Que como el nombre indica es, digamos, opcional si es que quieren seguir cierto camino. Enseñé la materia de biocomputación y ahí unos cuantos ya se prendieron para trabajar en temas de tesis relacionados a eso, ¿verdad? Inclusive dijo, ¿sabes qué, profe? Yo todavía no voy a empezar a trabajar para terminar mi tesis y dedicarme puramente a la investigación. O sea, tenían un interés genuino en el tema y en hacer investigación y en conocer lo que hace un investigador, ¿verdad? Entonces, si bien demandó muchísimo trabajo porque eran alumnos de sistemas que querían trabajar en tema de biocomputación, o sea, no tenían, digamos, base de biología y cosas así. O sea, llevó muchísimo tiempo entrenarlo o, no sé si entrenarlo, sino meterlo al mundo de la biocomputación, pero, o sea, les llevó su tiempo, pero fue sumamente enriquecedor. Si bien se tradujo, digamos, en trabajo en congresos y demás, o sea, no está garantizado tampoco eso, ni menos en una revista, ¿verdad? O sea, por ese lado, digamos, no hay un gran beneficio para el investigador, pero sí, digamos, personalmente para uno sí es bastante enriquecedor. Entonces, mi experiencia, que está dada por el contexto, como le mencionaba, con alumnos de grado, tuve mejores experiencias. Muchas gracias, José. Entonces, continuamos con Marcela. Y bueno, también coincido con Daniel y José Luis en el sentido de que la satisfacción es diferente, pero si nos referimos a formar recurso humano por el hecho de acompañar al estudiante durante el desarrollo de su tesis, en licenciatura actualmente en la UABC no existe bueno, sí existe la modalidad de titulación, nada más que como existe la modalidad de titulación automática por estar en un programa acreditado, pues realmente no tenemos la oportunidad de graduar estudiantes o de formarlos a los estudiantes de licenciatura mediante una tesis de licenciatura. Entonces, realmente, por eso también decía, la satisfacción es diferente porque a lo mejor los estamos contribuyendo en su formación a través de los cursos o cuando ellos apoyan en nuestras actividades de investigación a través de alguna de estas modalidades. Para mí es muy gratificante pues graduar estudiantes de posgrado, porque también ahí tenemos muchos retos en el sentido de que además de que tenemos poca matrícula, a veces el estudiante no termina sus estudios de posgrado y esto también a veces puede ser un poco desmotivador para nosotros. Entonces, para mí es sumamente gratificante lograr terminar una tesis de posgrado, o sea, llevarlo a su conclusión al estudiante y sobre todo si es de doctorado, creo que eso es lo que para nosotros debería de ser, ¿no? Pues una forma de medirnos, ¿no? Cuántos investigadores hemos podido nosotros formar en nuestras instituciones. Estudiantes, pues sí, yo creo que de licenciatura sí contribuimos porque continuamente estamos dando clases en licenciatura. Ha sido también muy gratificante y similar como Daniel, o al menos me ha llevado una gratificación diferente con los de licenciatura, porque a veces pensamos
creo que eso ahora lo comentamos en un principio, que el estudiante de licenciatura es cuando está indeciso, no sabe si quiere hacer investigación, qué es lo que quiere hacer, y y me ha pasado que cuando he involucrado a los estudiantes de licenciatura en algunos de mis proyectos de investigación, curiosamente son los que también me han elegido como madrina de generación, ¿no? Y tal vez yo y ni siquiera lo había notado yo, que cuando estaban apoyando en mis actividades, a lo mejor que estaban motivados o yo no percibía esa motivación. Pero curiosamente, pues parece que sí les gusta que los involucremos, como a lo mejor parecería que se los dejamos como una tarea, que no tienen opción, ¿no? Tienen que apoyar o hacer alguna actividad dentro de nuestros proyectos de investigación, y resulta que les gusta, o sea, sí les gusta y lo aprecian, ¿no? Y empiezan a aprender qué es hacer investigación. Y bueno, para mí fue como una experiencia también gratificante, porque me llevé esa sorpresa. 2 veces me ha pasado que cuando involucré varios de los estudiantes de esa generación en mis proyectos de investigación, pues me eligieron como madrina. Entonces para mí fue muy sorprendente realmente. Pero sí, para mí es muy gratificante lograr titular un estudiante de maestría o doctorado, principalmente de doctorado, por las dificultades que ahorita tenemos a lo mejor para tener acceso a estudiantes, ¿no? Principalmente. Ok, muchas gracias, Sí. Marcela. Entonces, digamos, cuando uno recuerda sus épocas de estudiante, pues siempre hay momentos o experiencias o enseñanzas que nos dejan una huella profunda. Y la pregunta es, ¿cuáles considera que son sus experiencias más enriquecedoras que vivió en el CICES durante su periodo de estudiante? Entonces vamos a empezar ahora con José Luis. Una pregunta con múltiples respuestas, con muchas. En realidad no podría yo señalar una sola. Entonces, tuve muchas experiencias muy gratas desde el compromiso, ver el compromiso que tienen los docentes, en ese momento los investigadores que formaban, que nos estaban formando como investigadores, su compromiso, eh, su involucramiento. Recuerdo una en CICES era en ciencias de la Tierra, esta tecnología, etcétera. Algo que a mí me gustaba mucho era entrar a otros seminarios, ¿no? Y ver que como en otras carreras o en otros programas de doctorado, de posgrado, teníamos mucho en común, ¿no? A pesar de que era ciencias de la tierra, ciencias del mar o física, compartíamos muchas cosas en común, que era la pasión por investigar, la pasión por conocer nuevas cosas, ¿no? De la curiosidad científica, ¿no? O sea, eso me gustaba mucho, el hecho de también de convivir con otros posgrados, en las actividades deportivas que hacían. Te daba la oportunidad de charlar con otros compañeros y no solo con gente de tu área, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil platicar con alguien que es de tu área de computación, comparten los mismos intereses, pero es más enriquecedor aún platicar con alguien que está siendo investigador en investigación en otras áreas y descubrir que tú cómo puedes aportar desde el punto de vista de computación a su área, ¿no? Y es algo que tal vez no es fácil de ver, ¿no? Cuando uno se queda solo en su área. Entonces regreso ahí que el CICES en ese sentido me dio la visión de colaborar, ¿no? De colaborar no solo con gente de mi área, sino con otra gente de otras áreas, ¿no? Y esto lo aplico hasta ahora. Por ejemplo, ahorita estoy en un comité doctoral de odontología y uno puede decir, ¿qué hace una persona de cómputo de odontología? Resulta que en odontología toman fotos de los dientes y a partir de los dientes quieren saber si hay determinadas enfermedades y dices, bueno, eso se puede hacer con procesamiento de imágenes, ¿no? O se puede hacer con un análisis estadístico. Entonces, el hecho de estar ahí, si se convivir como una gran familia todos los campos, pues es una experiencia que uno no lo va a lograr si solo se va a ciertos posgrados o en ciertas universidades que solo están enfocados a ciertas líneas de investigación. Entonces, bueno, podría yo seguir hablando más tiempo de todas las experiencias, pero bueno, por respeto a mis demás compañeros, pues ya con esto termina mi participación. Muchas gracias, José Luis. No tenemos ya mucho tiempo, nos quedan como 12 minutos. Entonces vamos a continuar con José. Ok. Sí, bueno, así a nivel general, siendo un poco más filosófico, yo creo que
Lo que más considero es que en sí se tuve el estilo de vida que siempre quise, ¿verdad? O sea, realmente ahí conseguí el equilibrio entre lo que eran mis actividades en el caso de estudiante de doctorado, estudiar, investigar y con otros intereses que yo tengo. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta el fútbol. De hecho, era capitán del equipo legendario de los Galácticos del departamento. Y todo eso que te ofrecía CICESE, ¿verdad? O sea, por ejemplo, qué sé yo, salíamos un día, bajábamos un poquito, ya estaba el gimnasio con esa vista espectacular, las canchas, las actividades que teníamos, las actividades sociales. O sea, había un montón de actividades extracurriculares que realmente hacía que realmente pasaras bien ahí, que no solamente sea todo estudio, todo sacrificio y demás, ¿verdad? Poder realmente conciliar lo que es la actividad en cuanto a investigación y otros tipos de actividad. Había para bailar, inclusive asistía a clases de guitarra, o sea, había un montón de cosas. Y aparte, las amistades que hice, poder integrarse con gente de otras carreras, la vida misma en Ensenada, de hecho, con mi esposa decimos que nos superamos todavía la vida que teníamos en CICESE, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un combo de cosas que, que hace que todo lo que pasamos, en mi caso los 6 años y pico que viví ahí, o sea, realmente todo, y más siendo extranjero, ¿verdad? El tema de, qué sé yo, las comidas, los acentos de cada uno y los acentos que seguro yo tengo para ustedes, ¿verdad? Y cosas así, o sea, como que el paquete completo fue muy enriquecedor. Y Y por último, la cercanía con los investigadores. Como le decía hace rato, trato de llevar un poco ese modelo también en la universidad, pero eso para mí fue algo totalmente raro, ¿verdad? Y aprecié muchísimo y es por eso que trato de llevarlo en la vida personal también. muchas gracias, José. Entonces, Marcela, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, bueno, para mí yo creo que lo más enriquecedor, porque fue lo que marcó, ahora sí de ahí para adelante todo lo que ahorita a lo mejor he hecho de trabajo es aprender a expresar mis ideas y tenerlas que expresar de manera escrita, o sea, aprender porque realmente cuando uno termina de una licenciatura, ni siquiera la maestría más o menos te da una idea, ¿no? Te enseñan a escribir, pero no estamos acostumbrados a continuamente hacer ensayos, por ejemplo, ni en la prepa ni en la licenciatura, no tenemos esa formación de hacer una escritura clara y además crítica, ¿no? De nuestras ideas, en el formato, ¿no? Que debe de ser, ¿no? Como un protocolo de investigación continuamente, ¿no? Pensando en todas estas secciones que debe de tener, en la forma de escribir. Entonces realmente yo era una persona inexperta cuando entré al doctorado en este sentido, ¿no? Cómo expresar las ideas o cómo expresar lo que estoy haciendo en un documento de este tipo. Entonces, continuamente para mí fue una formación. Yo trabajé con el doctor Jesús Favela y para mí continuamente, yo creo que la mayor parte de mi doctorado me la pasaba escribiendo y pensando en qué congreso enviar, avanzar y someterlo a un congreso, avanzar y someterlo a una revista si ya te estaba apropiado para una revista. Entonces, esa es la parte que yo creo que es la experiencia más rica que me dejó CICESE y yo creo que es lo que debemos aprender, ¿no? En un doctorado, ¿no? A escribir, expresar las ideas de lo que estamos investigando, plasmarlo en un documento. Para mí eso sería, y está todo lo que también mis compañeros mencionaban, ¿no? Alrededor de esto, que es la convivencia con otros compañeros. Participar en congresos es otra experiencia muy enriquecedora, que es algo que hay que motivar a los estudiantes, creo yo. El poder estar saliendo a otros congresos a mí me permitió darme cuenta o más bien reafirmar lo que realmente es hacer investigación, porque yo veía como otros estudiantes igual que yo, pues estaban en lo mismo, ¿no? Tratando de afinar sus ideas de su investigación, a la expectativa de los pasos que seguían. Yo veía cómo había otros estudiantes, me daba cuenta además también cómo había otros estudiantes de otras universidades que a lo mejor tenían más tiempo que yo y no terminaban su doctorado, entonces empezaba a comprender los diferentes programas que hay en el mundo, o sea, y después me lo platicaba, ¿no? Con mi asesor en ese momento, ¿no? Como en Inglaterra había programas de 3 años, como en Estados Unidos es más relajado y bueno, y empiezas a entender muchas cosas de cómo se da la investigación en el mundo. Entonces, para mí fue también muy gratificante haber tenido la oportunidad de ir a muchos congresos realmente durante mi doctorado y eso fue porque mi asesor realmente me motivaba y fomentaba eso en mi formación.
Y por último, algo que me gustó mucho de CICES y me gusta, de hecho, y es algo que no puedo replicar a lo mejor en mi universidad por la geometría que tenemos en el campus, ¿no? Que estamos cada uno de nosotros estamos en un edificio por separado, entonces no podemos lograr que nuestros estudiantes de posgrado convivan. Y algo que a mí me gustaba mucho es saber yo como estudiante de doctorado qué estaba haciendo el de al lado. Entonces, y siempre que había un avance, todos íbamos al avance no al avance, a los ensayos, digamos, que hacen de avances, ¿no? Los previos al avance. Entonces, siempre estabas enterado de quién sabía mucho en Java o quién sabía de tal tecnología, ibas y le preguntabas si había esa cercanía. Pero eso, bueno, se da porque es un centro de investigación donde, además de ser centro de investigación, se fomenta mucho esa convivencia entre los estudiantes. Y algo que para mí es difícil a veces de replicar y para varios de nosotros, como les digo, por la forma en que estamos organizados, ¿no? E incluso estamos dentro de la licenciatura, o sea, nuestros estudiantes de posgrado conviven con los de licenciatura, entonces, no, pero digamos conviven, pero a la vez no. O sea, se ven, pero no conviven, no hay esa convivencia real. Entonces digamos que es lo bonito a lo mejor de estudiar en un centro de investigación, que te empapas mucho de lo que es la vida de ser investigador. Eso sería mi experiencia. Gracias, Marcela. Daniel, misma pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo coincido con mis compañeros. La verdad es que la formación del CICES fue muy integral en diversos aspectos. Las clases, las tareas, las interacciones con los investigadores, con el asesor, con los compañeros, todas ellas muy buenas y enriquecedoras. Yo, en lo particular, mis experiencias fueron muy distintas en maestría que en doctorado, ¿no? En maestría, cuando ingresamos en aquel entonces no teníamos carro ni computadoras y mucho menos internet en casa, ¿no? Así que la convivencia en los laboratorios era muy extensa, muy grande con los compañeros, ¿no? Nos quedamos a dormir ahí algunas noches, entonces eran unas experiencias muy padres, que son enriquecedoras, a posteriori, ¿no? Eh, Otras, en el doctorado, pues ya fue otro boleto, porque pues ahí ya teníamos carro, ya teníamos computadora y ya teníamos internet en casa, ¿no? Pero aún así, el juntarnos en el laboratorio, los compañeros, estar platicando acerca de los propios proyectos, de las experiencias, de lo que va uno leyendo, la verdad es que a mí eso me resultó muy enriquecedor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue enriquecedor? Porque al final de cuentas, ahorita mucho de lo que hago este, es en las áreas precisamente de muchos de mis compañeros, ¿no? O sea, yo quizás si propongo algún proyecto que tenga que ver con el área de cómputo ubicuo, me acuerdo de mis compañeros de cómputo ubicuo y de sus proyectos, ¿no? Me acuerdo de los seminarios, como mencionaba José Luis, me acuerdo de todas esas experiencias que obtuve con esas interacciones con los demás. Entonces, creo que eso a la fecha ha sido enriquecedor. O sea, los trabajos actuales y la colaboración que tengo incluso ahorita son también con mis amigos y compañeros de aquel entonces, ¿no? Entonces creo que fue lo más enriquecedor para mí en ambas etapas, tanto en maestría como en doctorado. Muchas gracias, Daniel. Ya nada más nos quedan 5 minutos, entonces les voy a pedir la última pregunta que sean respuestas breves. Digamos, ahorita quizá en la audiencia haya algunas personas que están pensando en seguir una carrera académica y quieran un buen consejo de alguien que ya pasó por ese proceso y actualmente se encuentra ejerciendo pues dicha actividad, ¿no? En este caso ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿qué recomendaciones le daría a un estudiante doctoral del CICESE que quiera dedicarse a la vida académica? Entonces vamos a empezar ahora por José. Sí. Bueno, lo que yo recomendaría es, además, o sea, no solamente centrarse en obtener el artículo para graduarse o solamente centrarse en su trabajo de investigación, sino aprovechar y conversar con su tutor sobre las actividades que vienen después de egresar, ¿verdad? Por ejemplo, cómo presentar un proyecto de investigación, cómo encarar el proceso de ingresar al SNI, cuál es la vida académica, las actividades administrativas que pueden haber. O sea, como que y mismo también como consejos sobre cómo dar tutoría a estudiantes, o sea, lo que decía el doctor Fernández, cómo encarar esos procesos. Y también cómo, o sea, en mi caso, no, porque está el doctor Fernando Maki, ¿verdad? Yo le pedí muchos consejos también sobre cómo dar clase, ¿verdad? Porque yo quería dar clase como el doctor Fernández. Entonces, aprovechar, digamos, esas oportunidades que hay y no solamente centrarse en graduarse, sino pensar, o sea, aprovechar de primera mano justamente la apertura de la investigación del CICESE y ver cómo sería la vida después. Yo creo que eso es lo principal.
Gracias, José. Gracias también por el comercial. Eh, a ver, continuamos ahora con Marcela. Bueno, pues mi consejo sería que tuvieran claro el objetivo de si quieren dedicarse a ser investigadores, cuando los contraten, pues nunca pierdan ese objetivo, porque se van a encontrar con muchos retos también dentro, que no solamente van a hacer desarrollar sus proyectos de investigación, sino que ya pues tienen un jefe, por ejemplo, ¿no? Al cual tienen que rendir cuentas, y entonces a lo mejor esas cuentas de ese jefe no va a ser que desarrolles tal línea de investigación, porque eso es algo libre, ¿no? Eso, afortunadamente, en nuestras líneas de investigación nosotros somos libres de proponer qué hacemos, qué proponemos y desarrollarlas. Entonces, que no pierdan el objetivo si quieren dedicarse a ser investigadores, pues no pierdan ese propósito, ¿no? Y traten pues de buscar ese equilibrio si es que existe dentro de la academia. Y el otro, pues también esto que dice Daniel, a mí me sirvió mucho que después, que mi asesor en ese momento, una vez que terminé mi estancia en CICESE, pues fuera también como otro tipo de asesoría, ¿no? Que nos dan acerca de cómo someter proyectos. Y yo creo que hay que dejarnos orientar, no cortar ese enlace tan pronto, porque continuamente vamos a estar aprendiendo, y si no han trabajado en la academia actualmente, solamente han estado estudiando, ¿no? Desde que terminaron la licenciatura, el doctorado, esa transición puede ser muy difícil, ¿no? De ser estudiante a ser una persona independiente en una institución donde ya no te van a dar dinero para ir a congresos, ya lo tienes que pedir tú, te lo tienes que ganar a través de una convocatoria, y eso es difícil. Esos son los nuevos retos que vas a tener en un trabajo, sobre todo en las universidades, pues no tenemos una bolsa para hacer investigación, o a lo mejor en la mía no hay una bolsa específica para eso. Entonces, todo eso se convierte en nuevos retos que hay que abordarlos de manera sola. Entonces, sería bueno que no perdieran ese enlace que tienen actualmente con su asesor, y ahora que fuera otro tipo de asesoría más relacionado, ¿no? A cómo debe ser la dinámica de trabajo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Marcela. Daniel, ¿alguna recomendación? Sí, muchas gracias. Bueno, pues acceder ahorita a una plaza de tiempo completo en esos tiempos pues es muy, muy difícil. Creo que uno de los requisitos que más se está pidiendo, al menos en el Tecnológico Nacional de México, es la experiencia, tanto docente como profesional. Entonces, independientemente si es 4 horas, 5 horas, lo que alcancen a conseguir en alguna parte, o sea, no hay que despreciarlas, hay que tomarlas, porque así sean 4 horas, se va contando la experiencia, y cuando se salgan las plazas, pues te piden a veces 5 años, 10 años, y hay que comprobarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que estar atentos a qué es lo que nos piden en las universidades, cuáles son los requisitos, y estar trabajándole desde ahora en ello, ¿no? Y yo coincido con mis compañeros, con José, de alguna manera, sí, es cierto, tienes que ver no solamente tu proyecto y las clases, sino que también cómo se generan los proyectos de investigación. En mi caso, yo participé en uno con el doctor Fernández, estuve involucrado también en la redacción, aprendí muchísimo, me ha servido para poder yo también proponer. Entonces, en la parte laboral, es muy importante copiar, ¿no? Las mejores prácticas de lo que estamos viendo ahorita en el CICESE, que créanme que son muy, muy buenas, ¿no? Y finalmente, lo que también menciona Marcela es el trato con las personas, ¿no? O sea, hay que ser, no solamente lo técnico, sino que también a veces vamos a llegar, vamos a tener mejores competencias, pero pues aquel es más amigo de la persona que va a contratar o algo por el estilo. Entonces hay que ser, no hay que cerrar los círculos de amistad, hay que estar atentos a las colaboraciones, y pues atento también a ese trato con las personas. Entonces yo creo que es mi recomendación. Gracias, Daniel. Y finalmente damos la palabra a José Luis. Una Pues recomendación. sí, coincido completamente con mis compañeros, en particular con Daniel, ¿no? Porque creo que resume muy bien, ¿no? Seguirse preparando, porque cada vez en la parte académica suben más las exigencias. Hace algunos años pedían licenciatura, después empezaron a pedir maestría, ahora también posgrado, y así van a estar subiendo más y más las exigencias. Pero además, por lo tanto, pues una recomendación es seguirse preparando de forma académica, pero como bien comenta Daniel y comentan Marcela y José, pues continuar con los lazos de amistad, ¿no? Que tenemos con los docentes, con los investigadores,
con nuestros mismos compañeros, que creo que eso igual aporta muchísimo. Muchas gracias, José Luis. Son la 1:33. Hussein, no sé si tengamos tiempo para una pregunta del público. Me comenta Ana que hay otra actividad Ok. y más bien ir cerrando. Bueno, entonces vamos a cerrar. Pues quiero agradecerles a todos, a Marcela, a Daniel, a José Luis, a José, tiempo. Charla creo que es muy enriquecedora para todos nosotros, a la audiencia como estudiantes, a invitados y a uno como profesor. ¿Sí? Entonces me dio mucho gusto saludarlos, verlos que están bien, ¿sí? Y que están trabajando en la carrera profesional como académicos. Y pues les deseo pues, la mayor de la suerte en sus proyectos futuros. Y espero que pues, en otra ocasión tengamos el privilegio de tenerlos aquí también en algún otro coloquio. Y muchas gracias, Hussein, y pues eso sería todo por nosotros. Okay, muchas gracias. Les haremos llegar unas constancias de participación. Agradecemos a Alberto por haber coordinado esta sesión. Les mandamos un saludo y agradeciendo otra vez su valioso tiempo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Saludos. Gracias. Saludos a todos.